Muy bien, buenas noches a todos estudiantes de la materia mecánica de los sólidos 3 del grupo A, el cual pues espero que todos se encuentren bien y que pues Dios les bendiga muchísimo. Sean bienvenidos a esta clase donde vamos a ver un tema más en cuanto a lo que es la continuación de los temas de introducción a lo que es la materia. Sin embargo, ese tema, aparte de ser introductorio, también tiene que ver ya plenamente con lo que son, yo lo llamaría de esta forma, los primeros puntos a tomar en cuenta al momento de estar analizando lo que es un material. Y aparte de los primeros puntos, o sea, que yo tomo para analizar un material, también el tema que vamos a ver ahora, esa relación que como ahí lo dice en la introducción, relación esfuerzo y deformación, a mí me va a estar ayudando a entender lo que es mejor, cómo un elemento tiende a esforzarse de una manera por la carga que se le aplique, pero cómo esto tiene que ir relacionado con la deformación, que fue un tema introductorio que vimos en la clase del día martes, ¿no? Donde nosotros pues hicimos la introducción de lo que es las deformaciones en un elemento, de lo que este elemento se va deformando, ¿no? A raíz de lo que es una longitud y también una carga. Entonces ahora lo vamos a ver de una manera distinta, lo vamos a ver de una forma en la cual yo voy a relacionar la deformación y el esfuerzo, es decir, vamos a comprender cómo la deformación depende del esfuerzo o cómo una deformación genera lo que es un esfuerzo, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, jóvenes, en la relación esfuerzo y deformación, es una relación que estudia el comportamiento de un material o la probeta de un material que yo esté analizando, que en la cual pues este material se somete a una carga P desde cero hasta su punto de fractura. Es decir, para entender primero la relación de esfuerzo y deformación, yo tengo que conocer cómo es que se genera o cómo es que yo la puedo encontrar. Esto yo lo puedo encontrar, jóvenes, precisamente, o puedo analizar este comportamiento desde el punto de vista de un ensayo de laboratorio, ¿sí? Es decir, laboratorios calificados, laboratorios de materiales que se encuentran a lo largo del mundo, lo vamos a decir así, porque realmente esto es universal, eh, someten distintas probetas, distintos especímenes, se le llama también como un término, a cargas en la cual la intención es precisamente conocer cuál es el punto de fractura de cada uno de ellos. Cuando yo conozco el punto de fractura, ojo, de cada uno de ellos, es cuando yo voy a poder obtener todos los datos en los cuales se relaciona en los cuales yo relaciono un esfuerzo. Por otra parte, este comportamiento yo lo tengo que estudiar a través de una gráfica, ¿sí? Es decir, para comprender lo que existe en esta relación, ¿sí? Yo tengo que generar una gráfica, donde esta gráfica prácticamente evalúa la deformación de un elemento contra el esfuerzo, es decir, cómo la deformación de un elemento tiende a crecer o cómo esta es directamente proporcional, ojo, porque generalmente eso es lo que nosotros conocemos, cómo esta es directamente proporcional al esfuerzo, es decir, que pudiera ser que en algún momento yo pueda indicar que la deformación dependa de la cantidad de esfuerzo o el esfuerzo que se genere cuando yo tenga mucho mayor esfuerzo es cuando yo voy a tener mucha mayor deformación, visto desde otro punto de vista, claro. Pero sin embargo, esta relación por sí sola y sola la afirmación que yo estoy indicando no es la correcta. Ojo, ojo y mucho ojo. No es la correcta porque la relación o este gráfico es independiente a cualquier situación, ¿sí? Sí sabemos que se va a generar por una carga, ¿sí? Por una fuerza que yo le aplico a un elemento, pero esto tiende a ser variable. ¿Y por qué tiende a ser variable esto? Por la simple razón, por el simple motivo del cual todos los materiales son distintos y yo puedo llegar a tener materiales de un tipo y materiales de otro tipo, entre los cuales más adelante nos vamos a dar cuenta que por el tipo de diagrama, ¿sí? Por el tipo
de figura que yo voy a tener en un elemento, ¿sí? Me va a ayudar, por lo tanto, a reconocer qué tipo, ¿sí? De ¿cómo se llama? Me va a ayudar a comprender qué tipo de elemento es el que yo estoy estudiando, el que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces, para concluir un poco esta parte, yo también tengo que analizar, yo también tengo que indicar precisamente los distintos estados que el elemento, bajo el cual el elemento va a ir reaccionando, en los cuales, en muchos de ellos, sí, en muchos de todos ellos me voy a dar cuenta que puedo llegar a tener unos primeros, esto sería así, límites elásticos, es decir, y entiéndase por elasticidad, más tarde lo vamos a ver mejor, y entiéndase por elasticidad a todo ese límite donde mi elemento, un elemento elástico, claro, con ese tipo de propiedades, ¿sí? Se puede deformar y al quitarle la fuerza, es decir, al desaplicarle la fuerza, va a volver a su estado natural, ¿sí? Pero por el otro lado, después me puedo meter a un límite plástico, ¿sí? Donde básicamente, al aplicarle la fuerza al elemento y sobreexceder su límite elástico, pasará a deformarse de una manera la cual el elemento se va a deformar y al desaplicarle la fuerza, este habrá quedado deformado permanentemente. Es decir, las deformaciones elásticas al desaplicar una fuerza vuelven a su estado natural. En la deformación plástica, al desaplicarle una fuerza, vuelve a su estado, perdón, no vuelve a su estado natural, se convierte en una deformación irreversible. Ahora bien, estos dos estados de los que yo les estoy hablando se ven representados en la gráfica de esfuerzo y deformación, que ya se las mencioné. ¿Y por qué se ven representados ahí? Porque ahí el elemento, como la gráfica que ustedes están viendo en pantalla, me indica según los distintos tipos de fase que va a pasar el elemento, en qué puntos, ojo, en qué puntos a mí se me va a estar generando una deformación elástica, el siguiente paso, la deformación plástica y por último la ruptura o la fractura. Es decir, cada una va de forma ordenada en una hasta llegar a la fractura. Sin una no hay otra. Ojo, eso es muy importante. Sin una yo no tengo otra. ¿Qué quiere decir eso? Que estas no pueden ser complementarias, pero sí no puedo tener deformación plástica sin primero mi elemento haber pasado por una deformación elástica. Y no puedo tener puntos de ruptura, ¿sí? No puedo tener puntos de fractura sin antes el elemento haberse deformado en todas estas partes. ¿Por qué? Ojo, por algo bien sencillo. Porque básicamente el elemento va a atravesar distintas fases, ¿sí? El elemento va a poder tender a realizar distintas partes según la propiedad donde no solamente va a perder las propiedades, ¿sí? Que se generan, llamémoslo así, por la fuerza, sino que también tiende a cambiar su composición, muchas veces química y otras veces física. Y este cambio de su composición, dada a la cantidad de fuerza y deformación que está siendo aplicada en el elemento, es lo que al final a mí me genera una fractura. ¿Preguntas hasta acá? Ingeniero, ¿podría mencionar de nuevo lo de las fases antes de llegar a la fractura? ¿Cómo era, digamos, la secuencia que era antes de llegar a la fractura? Muy bien, muy buena pregunta. Eh, la secuencia para llegar antes hasta a los puntos de fractura es la siguiente. Se carga el elemento después de cargado, empieza, la carga va aumentando, ¿no? Va de cero hasta que se fractura totalmente. Ojo. Pero entonces, el elemento se carga. Fase uno. De ahí, el elemento se tiende a deformar un cierto límite, ¿sí? Una cierta distancia. Esa cierta distancia se le conoce como la deformación elástica. Es decir, donde yo, si desaplico la fuerza, mi elemento se va a acortar, perdón, va a volver a su estado natural. De ahí, si yo sigo cargando mi elemento hasta conocer el punto de fractura, ¿sí? Yo puedo llegar a un punto, ¿sí? Donde mi elemento se va a deformar
irreversiblemente. Es decir, después de esa fase elástica, entro a una fase plástica, porque yo he aplicado mucha más fuerza. Y ahí mi elemento se habrá deformado, pero ya de una forma irreversible. ¿Sí? Es decir, ya ahí ya no puedo contar yo con muchísimas más cuestiones, simplemente con la deformación que está, ahí está. Ahora bien, sigo entonces aplicando fuerza, todavía estoy aplicando mucha más fuerza. Entonces ya dejo la fase elástica y llego a la, eso es como sería una semifase antes de la fractura, ¿sí? Que se llama estricción o endurecimiento, por lo mismo que se está generando, pero más que todo es una estricción, ¿sí? Donde en esa fase final ya el elemento está perdiendo o está cambiando sus últimas propiedades físicas y por último llega a la fractura. Ya lo vamos a comprender más adelante en un video. ¿Se entendió? Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, bueno, ya sabe. Ingeniero, Sigamos entonces. Dígalo. ¿en dónde es más común ver una fractura? Común es ver una fractura, generalmente siempre va a ser en el, a veces se le llama en el punto de mayor carga o el punto más débil. Este punto generalmente siempre va, lo voy a decir así, a generarse por distintos motivos. Puede ser que en un elemento fabricado, fundido, por ejemplo, de 6 metros de largo, por ejemplo, que es el, digamos, el largo nominal de una varilla ¿cómo se llama? De acero, ¿no? Es el largo nominal. Supongamos que en eso, ¿sí? En una de esas partes, por algún error en la fundición, por algún factor humano, porque siempre, nunca vamos a tener una efectividad del 100%, eso lo saben ustedes, eh, supongamos que en ese punto faltó algo. Hubo un error humano que, digamos, en el largo de, digamos, a 4,6 metros de la largo total de la varilla, faltó algo. Hubo una error en la fundición, error en la composición química, no sé. Ese va a ser el punto que primeramente va a fallar muchas veces. ¿Por qué? Bueno, porque pues básicamente ese punto es el considerado más débil, ¿sí? Por errores de fabricación en la composición química. Eso no quiere decir que toda la varilla esté mal hecha, para nada, sino que simple y sencillamente ese punto fue el que generalmente a la hora de fundición fue el menos débil, fue el más débil, perdón, y de ahí pues toda la varilla se acepta. Ahora bien, si yo me quiero ir a la realidad, en la práctica esto es muy difícil de encontrarse. Realmente encontrarse fallas en el acero o de rupturas en esa fase o para esa carga tienen que ser exageradas y enormes cantidades de fuerza, que generalmente la mayor parte de ellas son producidas por un sismo, por un terremoto, ¿sí? Ni siquiera en una maquinaria que está sometida a grandes cantidades de calor se puede generar. ¿Por qué? Porque en grandes cantidades de calor lo que va a pasar es que el elemento se va a fundir. Fin. Eh, que sería, digamos, la parte más facha. O sencillamente, generalmente lo que sucede más en elementos de acero es que el elemento se deforma de una forma irreversible y ya. Pero para poder lograr ver una ruptura generada por, por un factor propiamente de la realidad o del campo, tiene que existir muchísimas, pero muchísimas cantidades de fuerza. Y eso casi que solamente se ve en sismos. Un ejemplo de eso, jóvenes, para que ustedes lo tengan claro, pues sucedió en el terremoto de México. No recuerdo si fue en el del 85 o fue en el de hace poquito, no les mentiría ahí. Ahí, o que hubo muchos colapsos de edificios, sí se vio ruptura del acero. Así que, pero tienen que haber grandes cantidades de fuerza. Gracias. Les estoy buscando, permítanme ahorita, les estoy buscando una foto donde se mire eso que les estoy comentando. Se las voy a pegar ahí en la pantalla para que la vean.
Muy bien, jóvenes, quiero que le pongan atención a lo siguiente. Eh, Generalmente, en un sismo, ¿sí? Lo que yo tengo cuando el concreto falla, o sea, por todo eso, es lo que ustedes ven. Eso es un poquito clásico de ingeniería civil, ¿no? Pero es, digamos, uno de los ejemplos más claros que se puede tener de fractura del acero. Eso es el ejemplo más claro. Después de un sismo, una columna que falla, porque el concreto tiende a ser más frágil, sí, tiende a ser un poquito más llegado a la fractura que el acero, ¿sí? Por eso ambos se complementan, porque si aquí, vean, aquí el concreto falló, y el acero prácticamente está sosteniendo la estructura. Entonces, por eso es la importancia de ambos, ¿no? Porque pues, el concreto muchas veces a mí me da estabilidad, que mi estructura sea un poquito más segura, ¿verdad? Que no se mueva tanto, porque el acero, y créanme, yo he estado subido en estructuras de acero grandísimas, que solamente están soldadas y son por perfilería de acero, y créanme que eso se mueve, y se mueve bien feo. Eh, no siempre se necesita el concreto porque el concreto le da esa estabilidad que se necesita, pero necesita el acero por esta precisa situación, porque muchas veces los elementos también necesitan soportar ciertas cargas a compresión o a tensión que le van a dar, pues, hasta cierto punto una estabilidad a la estructura, o al menos va a prevenir un colapso total. Ahora, esto es lo normal que yo puedo encontrar, pero cuando la fuerza, ¿sí? eh, es tan grande, cuando algo es demasiado brusco, creo que esto también se ha visto en Chile, lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es esto, miren, ahí la fuerza, o sea, fue tan grande que vean, las varillas de acero prácticamente las hizo partidas en dos. Sí, un punto débil a lo largo de toda la columna, donde el esfuerzo cortante, bueno, que ese es un tema del segundo periodo, donde el esfuerzo cortante fue tanto, o sea, se fue tanta la fuerza que generó el sismo, que básicamente fracturó totalmente lo que es una varilla. Eso es una fractura real en una varilla. Ahora bien, ¿qué quiero indicar en esto? Que muchas veces eh, no necesariamente esto quiere indicar que el acero era de buena calidad, ¿sí? En muchos de estos casos, cuando se hace una evaluación post-sismo, que es una evaluación que se hace cada edificación, cuando ha pasado el sismo, para evaluar si esto es habitable o no es habitable, necesita demolerse o solamente necesita un reforzamiento, muchas de estas evaluaciones dictaron que muchas edificaciones estaban construidas con eh, aceros, con concretos y otro tipo de materiales que no estaban bajo norma. Entonces, cuando algo no está bajo norma, quiere decir que no cumple los requisitos mínimos, muchas veces de resistencia a la fuerza, o en todo caso los requisitos mínimos de composición química. En este caso, posiblemente haya sido un material que no haya estado bajo norma, posiblemente, como les menciono. Sin embargo, este, eso fue también por las grandes cantidades de energía que se libera en un sismo, que para este caso fue algo, si usted, los sismos de México de hace un par de años fueron muy, pero muy, muy grandes, y casi que colapsaron los edificios más viejitos. Los nuevos no, porque pues México también tiene avances muy grandes en sismología. Entonces, por eso es que se formó eso. No sé si alguien tiene una duda con esto. Creo que no, ingeniero. Bueno, sigamos entonces. Entonces, jóvenes, eh, para obtener el diagrama de esfuerzo de formación en un material, se lleva a cabo un ensayo a tensión sobre una probeta del material. Se enseña más que todo, o se hace más que todo esto, ese ensayo a la tensión en elementos dúctiles, porque son los que mayormente resisten a compresión, perdón, a tensión. Los elementos dúctiles, como los aceros, trabajan muchísimo mejor a tensión que un elemento de concreto. Eh,
es bien curioso como, por ejemplo, si ustedes se fijan, eh, hay puentes colgantes alrededor del mundo donde lo que está soportando la losa donde pasan los puentes, bueno, el tablero se le llama, donde pasan los vehículos, el tablero del puente, lo que soporta eso son cables que están a tensión y se anclan a otros cables que van hacia las pilas o columnas que también esto pues trabajan a tensión. Entonces, pero esos elementos muy difícilmente pueden ser de concreto, porque no ejercerían la función que necesitan de soportar la tensión. Entonces, la tensión más que todo se desarrolla en elementos frágiles o, perdón, elementos dúctiles o elementos de acero. Este ensayo generalmente se realiza por un laboratorio calificado. Tampoco no crean que lo puede hacer cualquier laboratorio. De hecho, acá en El Salvador yo solamente conozco 3 laboratorios que hacen este tipo de ensayos, que creo que es ICIA es uno, Arrupe es otro, y hay un tercero que les mentiría cuál es, pero es uno de los mejorcitos que tiene el país. Antes creo que también hacía el laboratorio de la UCA. E incluso creo que el laboratorio de la UCA tenía también para hacer ensayar probetas de concreto. Atención, algo que es muy, pero muy difícil de conseguir, ¿no? A nivel regional. Entonces, eh, realiz- eh, este ensayo, ¿sí? De laboratorio toma datos de la deformación del material. Es decir, a qué puntos de la carga que ellos van aplicando, ¿sí? Esos elementos se empiezan a deformar primero en una forma elástica, ¿verdad? Donde sabemos que al desaplicar le sigue, después toma puntos, donde el elemento se deforma irreversiblemente y así hasta llegar a la fractura. Esta gráfica puede experimentar distintos tipos de fases, las cuales nos pueden ayudar a identificar el tipo de material que está ensayando. Es decir, y ya se van a dar cuenta en los videos que les voy a presentar, que muchas veces en un ensayo la gráfica se va a mover o se va a generalizar de una forma donde yo básicamente voy a identificar, no, esto es algo dúctil, no, esto es algo frágil, ¿sí? Porque también así me ayuda a identificar a veces materiales los cuales yo no estoy teniendo en cuenta. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces voy a tener materiales con otros distintos tipos de composición, como lo que son a veces algunos materiales frágiles con fibras, no recuerdo el término, ahorita, creo que son fibras de vidrio, fibras de carbono, no les mentiría ahorita, pero son un tipo de fibra que ayuda a tener una mayor resistencia a tensión en un concreto. Sin embargo, muchas veces estas fibras que son integradas al material del concreto, un material frágil, pueden tender a dar un diagrama distinto a lo que es propiamente el diagrama del concreto. Entonces, pero eso sucede porque se le da un apoyo a mayor resistencia a la tensión. Entonces, la mayor parte de los materiales que se someten a los ensayos de tensión son aceros o materiales dúctiles. Y conózcase por materiales dúctiles el acero, todos los tipos de metales y el plástico. Generalmente esos son los mejores materiales dúctiles. Por el contrario, los materiales como el concreto son los que se consideran materiales frágiles, que a la vez en esa parte también se encuentran los materiales, perdón, se encuentran también los materiales como la madera, hay un cierto tipo de fibra y ¿cómo se llama esto? Los suelos, sí, los distintos tipos de suelos, limos, arcillas, también se pueden analizar con ensayos a compresión. Muy bien, jóvenes, ahora les voy a dejar un video que espero que lo vean y ahí ustedes me dicen qué es. Esto es un ensayo de tensión de una probeta o de un material dúctil, sí, esto es un material que básicamente está siendo ensayado en un laboratorio y se pretende conocer su gráfica de deformación, sí, y al mismo tiempo analizar cuál es el punto de fractura.
Ahí el elemento, lo que está sucediendo es que le está generando una tensión, es decir, digamos, puntos en los extremos generan la fuerza que si ustedes se ven, ahí se está básicamente deformando. Se nota muy fácilmente cómo se deforma. Ahí, esos son los puntos donde el material prácticamente empieza a perder sus propiedades mecánicas, sus propiedades físicas, con lo cual el siguiente paso es la fractura, ¿sí? Ahí llega a su punto máximo y van a ver como en un punto que dice aquí, el elemento empieza a verse como más delgadito, ¿sí? Como cuando ustedes estiran una pajilla y la pajilla en un punto se pone más delgadita. Y cuando eso sucede, pues ocurre la fractura. Ahorita lo van a ver ustedes en una cámara lenta. Vean cómo se reduce y se fractura. El resultado, pues, es ese, ¿no? Y pues a mí me ayuda ahí a analizar, me ayuda a ver precisamente, a conocer a qué fuerza el elemento se fracturó. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo vi que en el video salió la palabra fluencia. ¿A qué hace referencia ese concepto? La falencia de un elemento es prácticamente hablar de fractura, ¿sí? Es casi lo mismo. Falencia es decir a qué punto el elemento fluyó prácticamente para una fractura, es decir, a qué punto, si ustedes se fijaron ahí en el video, había una parte donde el elemento prácticamente ya se estaba volviendo como delgadito antes de la fractura, ¿sí? Es una sencilla, así como que, como les digo, como cuando eso es una estilo, una pajilla, y eso queda así. El límite de fluencia, pues básicamente es el límite hasta donde mi elemento, ya su siguiente parte, donde fluye, ¿sí? O sea, donde se deforma al punto de su fractura. Milton creo que levantó la mano o alguien más tiene la palabra. Sí, ingeniero, tengo una duda de la temperatura, ¿cómo es que afecta a esa deformación? Cuando yo hablo de que la temperatura afecta a lo que es una deformación, ¿sí? Como en este tipo, yo voy a estar hablando, jóvenes, que eso sucede cuando el elemento está empotrado. Si yo dejase, por ejemplo, un elemento a un cambio de temperatura fuerte, en el cual, pero no tiene ninguna restricción de lado, es decir, no está empotrado de ambos lados, sino que sencillamente está libre, yo aplico calor libremente y el elemento se va a deformar a lo largo de todo ¿qué sería? Libremente, ¿no? A lo largo de todo lo que tenga. No habría límite. Pero si mi elemento estuviese empotrado, que es los elementos sometidos a calor, generalmente la mayoría están siempre sometidos a empotramientos o restricciones en sus extremos, ¿sí? Es decir, donde no me permite que se muevan, el calor puede llegar a generar una deformación, perdón, una dilatación tan grande que mi elemento tiene que deformarse, así como ustedes vieron ahí, se empieza a estirar. Entonces, al no tener pues sí, hay una restricción ahí, un extremo libre que permite una libre deformación, este elemento se va prácticamente, ¿qué sería? Deformando, deformando, deformando y generándose tanta carga al punto que se puede fracturar o simple y sencillamente se daña irreversiblemente con una deformación. Una pregunta, Inge. Dele, dele. Eh, Fíjese que yo tuve la oportunidad de ver este proceso en Corinca. Entonces mi pregunta es si al momento de que se realiza cada una de las varillas, por decir algo, de la colada que sacaron del líquido, del metal, se fabricaron 50 varillas. ¿Le realizan esta prueba a cada una de las varillas o solo toman una muestra probabilística? Se toma una muestra probabilística, ¿sí? Cada tipo de fundición, cada cierto tipo de lotes que se van sacando en una fábrica, se toma una muestra significativa. Esta muestra significativa, primero se tiene que hacer bajo distintos tipos de inspecciones. Hay un equipo de control de calidad que hace los distintos tipos de inspecciones. Muchas veces, primeramente se tienen que hacer por normas visuales, ¿sí? Que los mismos laboratorios tienen sus criterios o las normas ASTM, por ejemplo, que son las normas por excelencia, las normas STM, por ahí las AWS, las AISC, las de ser estructural y otras muchísimas más que existen en el mundo, primero generan un tipo de inspección.
Entonces, pueden inspeccionar visualmente el lote de varillas y verificar en esa inspección visual cuál es la que, por ciertos criterios que uno va observando, es la que debo de probar, porque muy posiblemente esa me llegue a fallar por un criterio visual. No quiere decir que siempre sea así. Entonces, analizo yo ahí, ¿verdad? Veo todo eso y analizo estas que se ven un poquito deficientes, ¿no? A esas que se ven que la inspección visual o una inspección de rutina se le llama, o es también, a esa que por inspección de rutina me arroje que datos que no estén tan mal, le genero el ensayo, ¿sí? Si no me llegase a pasar el ensayo, entonces tengo que tomar otra muestra probabilística en una selección aleatoria de todo el lote y ¿cómo se llama? Generarles ensayo a ese. Si en ese ensayo sí da calidad, ¿verdad? O sea, cumple los requisitos de calidad, entonces el lote, excepto las varillas que por inspección rutinaria o preliminar se vean malas y quedan descartadas, el resto del lote queda aprobado y como elemento de calidad. Ahora, si hago la inspección rutinaria, identifico las que por inspección visual están un poquito más deficientes, le genero el ensayo y en el ensayo me pasan, entonces desde ese punto yo ya puedo, básicamente, ¿qué sería? ¿Cómo sería la palabra? Desde ese punto yo ya puedo dictar todo mi material como un material de Aprobar. calidad aprobado. Gracias. Y aparte de eso, después se hacen otros tipos de ensayos. Ahora, eh, hay un punto que se me ha escapado que es importante, ya me voy a recordar, pero que eso sí, sí es, ¿cómo les explico? Tiende a ser un poquito error en la práctica, el cual es que muchas veces lo que hacen una fábrica por avanzar es simple y sencillamente tomar muestreo a lo aleatorio, es decir, a esta y esta, sin generar primera inspecciones visuales. Ese es un error por el siguiente motivo, porque puede ser que si yo solamente agarro una de todo esto, si aleatoriamente y no me fijo bien, puedo estar tomando material que esté bien, o sea, que definitivamente me va a dar a mí los resultados, ¿verdad? Pero si no me fijo bien y se me pasa por ahí, ¿sí? Una varilla que estaba un poco deficiente, al momento obviamente de venderla, pues estoy vendiendo algo de mala calidad, ¿sí? Así que esa es una parte que también no se debe de obviar. Bueno, jóvenes, si no hay ahorita más preguntas con tensión, voy a pasar a los de compresión. Esta es una probeta de madera de pino que se somete al ensayo de compresión. Vean cómo esta tiende a absorber generalmente en la compresión de una buena manera. Y la gráfica es totalmente distinta a lo que nosotros vimos en un elemento dúctil. Es totalmente distinta. Y vean también cómo se genera otro tipo de fractura que también es totalmente distinto al que nosotros analizamos en los materiales como el acero. En este caso, pues vean, aquí incluso se toman regiones lineales y también se ve cómo el elemento se comprime por la distinta material, pero como también esto puede muchas veces tender al pandeo para generarse ese tipo de fractura. Este que está aquí es un bonus de un elemento que se le genera tensión, pero a flexión, ¿sí? Eso aquí se genera algo a flexión, que eso es un tema del tercer periodo, pero vean cómo también este elemento
pueden ser resistentes a la tensión en gran manera y cómo se deforma. Y lo mismo, el gráfico es totalmente distinto al que nosotros, pues, por algún momento estamos acostumbrados en un material dúctil. Si se fijan, es más directo, es más que todo algo directo. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente no pasa por todas las fases en las que pasa un material ducto, es decir, pues sencillamente pasa directamente por una deformación directa y de ahí, ¡pum!, fractura. Es decir, no pasa primero por fase elástica, fase plástica, no, ahí va directamente. Soporte, se deforma, ¡pum!, fractura. Nada más, no hay nada más ahí. Lo mismo y parecido es a lo del concreto. La diferencia que es con el concreto es que lo que tiende a pasar ahí es que aquí no existe directamente un descascaramiento. En el concreto muchas veces sí va a existir un descascaramiento, porque ya que es un material mucho más frágil que, por ejemplo, la madera, cuando yo estoy aplicando la fuerza, van a haber ciertos puntos del concreto que cuando se está aplicando la fuerza, se tienden a descascarar. Eso ya es una fase previa a la ruptura. Lo siguiente ya la fractura completamente del cilindro. Ahora bien, tampoco con estos jóvenes quiero decir que el acero no se va a deformar. Por supuesto que el acero puede tender ¿cómo se llama?, a sufrir ciertas deformaciones. El concreto, perdón. Quiero hacer una pregunta y si quieren me la contestan por chat. ¿Quiénes son de Metapan o de Texas? Bien, ahí tenemos uno. Walter también dice que es de Metapan. ¿Alguien más que sea de esa zona? Yo también soy de Metapan. Bueno, qué bueno. Veo que tengo varios de ahí. Entonces, si viajan con don José, qué bueno. En tiempo normal. Bueno, si ustedes viajan para allá, ustedes que viajan para allá o se mueven sobre esta carretera pésima, fea, horrible, que es de concreto. Cuando ustedes pasan la granja penal, o sea, ahí el penal ese que está después de Santa Ana Norte, justo antes de llegar a Camones, ¿sí? Ustedes ven que ahí, bueno, quien va rápido siente como hay como una bajadita, ¿sí? O sea, como que ahí hay algo, no sé cómo explicar, como que fuera una ola, pero es algo que está deformado, un desnivel, ¿sí? Que básicamente ahí es como que se siente esa gran grada. Eso en una carretera, jóvenes, no es posible, ¿sí? Eso no debería de, ¿ya? No sé qué es peor, eso o los baches que hay aquí en Santa Ana. Entonces, eso que sucede ahí, cualquiera puede decir, pero si ahí hay un desnivel, ahí hay una grada que se siente, ¿por qué no se fracturó? ¿Sí? O sea, ¿por qué ahí no se fracturó? Obviamente ahí hay un problema mucho más grande. Puede ser que la tierra, la base, la subbase abajo, haya presentado alguna cárcava, ¿sí? Y eso se esté hundiendo. Puede ser que ahí también cerca pasa una caja de aguas lluvias, que esos se llaman drenajes de una carretera, que posiblemente también eso ya se dio, ya colapsó, y también se siente sagrada. Entonces, pero el concreto ahí no se ha fracturado, ¿sí? Solamente se siente sagrada, sí. De hecho, cuando uno va despacio, uno hasta se siente como se eleva, o sea, cómo absorbe la grada. El concreto ahí no se ha deformado. Eso quiere decir que también, bajo ciertas condiciones, el concreto sí puede tender a deformarse, sin perder siempre sus características, ¿cómo se llama? Sus características frágiles, no las pierde para nada. Obviamente ahí se combinan unos ciertos tipos de factores, el suelo, posiblemente alguna falla que esté ahí, que permiten esa grada que ahí está, o sea, que lo ha generado. Obviamente hay otros tipos de factores, pero si fuese algo más crítico, eso a tiempo se hubiera fracturado y tiempo se hubiera formado una grada muchísimo más fea que tuvieran que haber intervenido hace un montón. Es más, yo diría que se tenía que haber intervenido hace tiempo que se generó eso, allá por 2015, no sé, más todavía creo que se generó por ahí se generó. Entonces, pero también existen ese tipo de formaciones.
de una forma distinta, pero están. ¿Por qué? Porque también ahí no simple y sencillamente la losa de concreto no es un pedacito, no es lo de una columna que nosotros estamos acostumbrados, o lo de una viga con una sección pequeña, a veces de 40 centímetros por 30 centímetros. Obviamente ahí es una gran losa, como de 20 centímetros de ancho, perdón, quiero ver, de peraltex, el ancho, el espesor, casi por 8 metros, que bueno, partido de la mitad, creo que ese carril es de 5 metros, bueno, 10, creo que es de 5 cada uno, o sea, por 5, y el largo ni les cuento, largo de kilómetros, ¿no? Pero simple y sencillamente también las carreteras a veces tienen elementos de acero, no recuerdo si el término es correcto, de dovelas, que también pues ayudan a transmitir, ¿no? Que son esos elementos de acero, los asientos y deformaciones que hay o que pueden existir en una carretera. No sé si alguien tiene dudas o preguntas con esto, ustedes que viajan para allá. Si no las hay, seguimos. Ingeniero, en los ensayos a compresión, básicamente, digamos, la secuencia para llegar a la fractura solo sería soportar la carga hasta llegar al punto de fractura, nada más. Así es, usted lo ha dicho. Y ¿cómo es? La fase para verlo, o sea, la gráfica para verlo es la siguiente que yo les estoy colocando acá. ¿Sí? Aquí es donde nosotros vamos a ver. En esta gráfica que yo les presento acá, ¿sí? Ustedes ven la línea roja, la parte roja como la gráfica de un elemento frágil y la azul como la de un elemento dúctil o tenaz. Como usted lo decía, básicamente, la frágil solamente soporta lo que es la carga y este elemento se fractura, no pasa por ningún otro tipo de fase. Si ustedes ven por el contrario la línea azul, la de la plasticidad o la de un material dúctil y tenaz, este pasa por distintos tipos de fases, desde una región lineal, que más adelante la vamos a conocer como límite de proporcionalidad, donde el elemento se mantiene, ¿qué sería la palabra acá? En una fase elástica, pero después todavía pasa una fase plástica antes de llegar al punto máximo de fractura. Entonces, si ustedes se fijan, el área bajo la curva de esos elementos son cantidad, por decirlo así, de energía absorbida. Generalmente un material dúctil, por su propiedad, va a tender a absorber mucha más energía de lo que de lo que puede soportar un elemento frágil. Pero muchas veces esto está ligado a lo que es la inestabilidad, y muchas veces un material dúctil, al ser un material tenaz, tiende a ser un poco más inestable, por el contrario de lo que es un material frágil, que tiende a ser muchísimo más seguro, muchísimo más, que sería estable y rígido. Entonces, por eso de ambos se necesitan. Y esos serían los distintos tipos de regiones. Entonces, como les decía, aquí vamos a distinguir dos tipos de material, los frágiles y los dúctiles. Para ambos materiales la gráfica es distinta, ya que pues sus propiedades bajo las que trabajan pues son distintas, ¿no? Y ahí existen distintas funciones bajo las que ellos tienen que trabajar, como ya lo notamos y lo desligamos en ejemplos anteriores. Ambos pueden ser complementarios a la hora del diseño de una edificación o de una maquinaria, ya que por su funcionabilidad deben soportar distintos tipos de cargas, sea compresión o tensión. Es decir, muchas veces no solamente yo me tengo que quedar con lo mismo, o sea, no simplemente me tengo que quedar casado solamente con esto, casado solamente con otro, no, para nada, sino que muchas veces yo tengo que también analizar qué tipo de estabilidad o qué es lo que yo necesito, ¿sí? En cada elemento o en lo que yo esté diseñando. Y ahí yo voy a saber, ahí yo voy a conocer a lo que me voy a estar, ¿qué sería la palabra acá? Enfrentando, y poder hacer un diseño correcto, ¿verdad? No hacer un diseño con fallas. Eso, jóvenes, es la gráfica de esfuerzo de deformación de un material dúctil. Y ahí ustedes ven todo lo que es, ¿cómo se llama? Perdón. Ustedes ven ahí todo lo que es
o las fases que atraviesa un material dúctil cuando se carga. Vean, la primera parte que en el eje Y, que es el esfuerzo, y el eje X, que es deformación, la primera parte es una región lineal, que es o se le llama o la región de la elasticidad. Es decir, donde mi elemento, yo le aplico la fuerza y se deforma, pero es directamente proporcional y vuelve a su estado natural. ¿Sí? Vuelve a su estado natural cuando yo le desaplico la fuerza. Entonces, en ese límite de proporcionalidad, más adelante se va a desarrollar un tema que se llama ley de Hooke, porque aquí es básicamente donde yo tengo una relación directa entre lo que es esfuerzo y deformación. Después de atravesar ese límite de proporcionalidad y entrar en la plasticidad perfecta o fluencia, algo que ya mencionaban ahí, es decir, entramos a la región plástica del elemento, donde yo llego a un esfuerzo de fluencia, que es ese esfuerzo previo al esfuerzo de fractura, ¿sí? O previo a lo que el elemento se va a fracturar. En este punto del esfuerzo de fluencia, ¿sí? El elemento ya se deforma irreversiblemente. Es decir, cuando yo llego al punto de fluencia, previo al punto de fractura, ¿sí? Cuando yo llego acá, el elemento se deforma de una forma irreversible, irrevocable, ¿sí? Desde ahí en adelante, toda la fuerza que yo esté generando y toda la deformación que se esté generando ya va a ser una deformación irreversible, ¿sí? Y aquí el elemento se va a deformar y va a quedar así. Por eso ahí, si ustedes se fijan, el límite de la gráfica cambia drásticamente. Después, llego a otra fase, en el punto C, siempre en lo que es el esfuerzo de fluencia, ¿verdad? Que se le conoce como el endurecimiento por deformación, que como les decía, eso es la fase previa ya y a lo que es la fractura, junto con la estricción, que ya lo mencioné. En esta fase, jóvenes, ya el elemento empieza a perder sus propiedades químicas, sus composiciones físicas y sus propiedades, bueno, que son correspondientes a cada elemento, ¿sí? En esta, ¿qué sería? En esta fase, primero, obviamente, sufre un endurecimiento donde empieza a perder sus propiedades, llega a la estricción donde termina de precisamente modificar un poco la composición que tiene ahí y se fractura. A todo esto, el elemento se sigue deformando de una forma irreversible. Ojo, siempre se sigue deformando, porque ustedes ven ahí la gráfica, no para, la gráfica sigue, ¿no? Hasta que llega un punto donde en la misma deformación, hoy voy a saber en ese punto cuántos elementos se deformó y se fracturó, ¿sí? Entonces llego a la fractura en el punto E y básicamente ahí en ese punto de fractura yo voy a conocer lo que es el esfuerzo último, ¿sí? Que ese ya es lo máximo que el elemento soportó, que básicamente esos son los datos que en los cuales pues el laboratorio a mí me da, ¿no? Porque se ensaya para que el elemento se fracture. Entonces, ese es el último punto. Ahora bien, la gráfica de esfuerzo de formación, antes de dar paso a las opiniones de ustedes o preguntas, es súper sencilla. Si ustedes se fijan, es lo más sencillo de este mundo. Siempre tengo en el eje Y de esfuerzo y en el eje X la deformación unitaria. Si ustedes ven ahí, simple y sencillamente es soportar la carga. No existe ni siquiera deformación, así como decir que hay plástico, que esta es una plástica. No, no, no. Simplemente es soportar, ¿sí? Lo que es la misma fuerza, aunque esto acá pues se deforme un poco, ¿no? Porque si yo pongo la ruptura hasta acá, o sea, toda esta sección que aquí ha pasado, todo lo que aquí ha recorrido, es una deformación. Aquí ha existido una deformación, que es una deformación mínima y no va a ser tan larga, tan grande como la de un material dúctil, pero siempre, 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 siempre existe lo que es la deformación, que es justamente hasta acá. Pero de aquí no hablo yo ni siquiera de un esfuerzo de flexión, aquí directamente yo hablo de un esfuerzo último, generado, el esfuerzo último donde se ha generado una fractura. La pregunta entonces ahora es la siguiente. Aunque yo tenga ese tipo de cuestiones, ¿ambos son complementarios? Por supuesto que son complementarios, porque por su gráfica, si yo las uniera, si yo las combinara, yo posiblemente pueda llegar a tener una mayor, ¿qué sería?
no sé cómo dar una mayor funcionalidad, es decir, podría llegar a tener mayores resultados, sí, en lo que es un elemento. Jóvenes, ¿preguntas o comentarios? En la gráfica de los dúctil vi una línea punteada. ¿Qué era? Me supongo que la que dice llega a E'. Sí, sí, esa. Esa sucede cuando el elemento, por lo general, no se fractura a un esfuerzo máximo, lo voy a llamar así porque siempre iba a ser un esfuerzo máximo, pero por la propiedad del material dúctil, no pasa ni por la fase de endurecimiento ni por la fase de estricción. Simple y sencillamente, a partir de su plasticidad perfecta, el elemento sigue soportando hasta llegar a un esfuerzo último, pero simple y sencillamente el elemento pierde sus propiedades físicas no a través del endurecimiento y no a través de la estricción, y el elemento se fractura. Esto solamente se deja como una alternativa, por decirlo así, a lo que sucede en la gráfica. Pero en la realidad, lo que sucede es la gráfica con la línea sólida, ¿sí? Eso generalmente es mayor quizás para el análisis de plásticos. Ahí sí, o sea, el plástico como nosotros lo conocemos, ¿no? Pero no tanto así para un material dúctil. Bien, gracias. Ingeniero, en este caso, perdón, eh, Dale. bueno, en este caso la estática y la dinámica o las cíclicas tienen algo que ver dentro de la función del esfuerzo de la deformación del material dúctil. Absolutamente nada. Lo único es la aplicación de la fuerza, es decir, lo que eso se está generando por la aplicación de una fuerza. Bueno, Ingeniero, Ingeniero. digamos, Sí, ingeniero, disculpe. Yo No, tenía yo no hablé, ustedes hablaron. una pregunta de qué significa esa ecuación que está en esa lámina. Supongo que hablan a la de esfuerzo último igual a esfuerzo B, ¿verdad? Creo que a eso se refieren, ¿no? Sí, ingeniero. No, eso no tiene nada que ver, simple y sencillamente son otro tipo de nomenclaturas que se encuentran por otros autores. Nosotros lo único que analizamos ahí es un esfuerzo último. ingeniero, Diga, diga. en el caso de los sismos, el esfuerzo que realiza el material sería un esfuerzo a tensión o a compresión. De todo, de todo. Generalmente en un sismo, lo que generan, lo que tienen que soportar más son momentos, más que ¿cómo se llama? Supera más momentos más que otro tipo de cuestiones, ¿sí? Porque generalmente el movimiento se tiende a dar abajo, ¿no? Entonces, como el elemento se tiende a dar abajo, muchas veces hay elementos que se tienden a voltear, elementos que se tienden a girar, y a veces puedo llegar a tener incluso como cosas que fueran así de levantar, ¿no? Se me olvida el término de ese tipo de sismología, de ese tipo de sismo, pero el mayor momento que se genera ahí es un momento por torsión, es decir, por los giros que la misma tierra va provocando, el mismo suelo, subsuelo va generando. De ahí, de ese giro es que obviamente los elementos al movimiento del edificio, es decir, a cómo el edificio se va en movimiento, se generan los demás. Esfuerzos de compresión en algunos lados por el tipo de movimiento, esfuerzos de tensión en las columnas, esfuerzos cortantes por el movimiento de las columnas y de flexión en otros. Entonces, en un sismo es muy complicado, de contra complicadísimo, pues de hecho, ¿sí? Por el hecho de que este, ¿cómo les explico? Es complicadísimo por el hecho de, ay, se me olvida el nombre. ¿Cómo explicarles? Por el hecho que son demasiados tipos de esfuerzos. Y también tengo otra pregunta relacionada a los sismos.
digamos, ¿cuál sería como la pauta que toman, digamos, como para decir este material es antisísmico? O sea, hasta qué punto determinan que ese material sí pueda soportar un sismo promedio, digamos? Ningún material es antisísmico, para nada. Lo que son antisísmicos son los sistemas que se utilizan. Eso es lo que soporta, lo que genera el soporte al sismo. Pero el indicar o decir que un material es capaz de soportar el sismo es mentira. Son los distintos tipos de diseños y los distintos tipos de sistemas que se utilizan los que generan el soporte a la sismología. Gracias, ingeniero. Bueno, clausuremos la clase de este día con la ley de Hooke. La ley de Hooke, como les decía con anterioridad, se genera en la región lineal de un diagrama de esfuerzo de formación. La mayor parte de estructuras de ingeniería se diseñan jóvenes para sufrir ciertas deformaciones, que sí tienen que ser relativamente pequeñas, pero se deforman, o sea, se diseñan para sufrir este tipo de deformaciones, porque es mucho más fácil y es mucho más económico. Vean, sustituir una pieza que ha sufrido una deformación pequeña, ¿sí? A, ¿cómo se llama? Que sería a diseñar algo para un esfuerzo último que me genere pues el colapso total de una estructura de ingeniería y por lo tanto mi costo sea más alto. Entonces, si yo voy a analizar algo, yo siempre lo tengo que diseñar para que estos tenga deformaciones relativamente pequeñas, que involucren solo la parte exacta del diagrama de fuerza de deformación, lo que yo ya indiqué. Entonces, para esta porción inicial del diagrama, el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, algo que yo ya les mencionaba. Entonces, el análisis que a mí me interesa ahora es simple y sencillamente la relación que va a tener el esfuerzo con la deformación y cómo eso se va a comportar en una región lineal que se llama límite de proporcionalidad, aquí está, como lo dice, el cual es el límite de todo material antes de una deformación irreversible o en otros casos antes de la fractura. ¿Sí? Entonces, esa porción inicial del diagrama de la que yo hablo, pues básicamente la tengo que relacionar con otro punto, la tengo que relacionar con otra sección, la cual a mí me va a indicar ya, hoy sí, con la propiedad o característica de un material, cómo este elemento se va a ir deformando a lo largo de todo el elemento y cómo este elemento también va a ir generando el soporte a lo que es los distintos tipos de fuerzas que se apliquen. Para comprender mejor, o sea, esta sección o este límite de proporcionalidad, es decir, esa región lineal que ustedes vieron ahí, es necesaria la inclusión de, hoy sí, de las propiedades mecánicas del material que nosotros estemos estudiando o considerando. Para esto, jóvenes, nosotros vamos a emplear el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Eso es un módulo que generó el científico inglés Thomas Young. ¿Sí? Que es el que dicta el módulo de elasticidad o que cada elemento tiene y con el cual nosotros nos ayuda. Entonces, en la ley de Hooke ahora empezamos a estudiar ya precisamente composición de los materiales. Aquí sí yo ya voy a hablar directamente con nombre y apellido. Acero, cobre, aluminio, latón, concreto, madera, plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tiene un módulo de elasticidad, ¿sí? Que básicamente aquí sí juega un papel importante en el análisis de cómo el elemento se va a deformar y cómo el elemento va a ir soportando el esfuerzo. Como la deformación unitaria, sí, lo que vimos en la clase pasada, es una cantidad adimensional, el módulo de elasticidad E, o sea, eso que está ahí, se expresa en las mismas unidades que el esfuerzo. Es decir, E, el módulo de elasticidad es en pascales o es en PSI. No tengo otro más que esos. O el módulo es en pascales o el módulo es en PSI. Nada más. Entonces, jóvenes, la ley de Hooke integra el módulo de elasticidad, la deformación unitaria del elemento y el esfuerzo. Ojo, como valores dependientes uno del otro dentro del límite de proporcionalidad, dentro de ese rango. Es decir, uno depende del otro en ese aspecto, ¿sí? En ese límite, es decir, me voy a ir otra vez a esta gráfica, es decir, acá, miren, en esta región lineal, aquí, el esfuerzo y la deformación dependen uno del otro, ¿sí? Y
a través de la ley de Hooke, yo voy a conocer, ¿sí? Y le voy a dar un valor numérico a cada uno de estos puntos. Esto me lleva a lo siguiente, que Robert Hooke, un científico, que el que formuló esta ley, indica que dependiendo de la propiedad del material, obviamente representada bajo el módulo de elasticidad, ¿sí? Multiplicadas por la deformación unitaria del material, que eso pues sabemos que no es necesario conocerlo así como por una propiedad mecánica, sino que se hace a través de deformación total entre longitud, como lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Nos va a dar el valor del esfuerzo normal en, que se genera a ese nivel de deformación, ¿sí? Entonces, con lo cual yo voy a tener, vean, que esfuerzo es igual al módulo de elasticidad E por la deformación unitaria del elemento. Y esto a mí, vean, me va a dar lo que es el esfuerzo normal. Entonces, ahí coloco ya la fórmula, obviamente, donde E, módulo de elasticidad, que va a estar, si es en el sistema internacional en pascales, o si es en el sistema inglés, PSI. La deformación unitaria, que sabemos que es adimensional, no tiene dimensiones, y el esfuerzo normal, que sabemos que obviamente o va a ser en pascales o en PSI, dependiendo de lo que nosotros estemos analizando. ¿Sí? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta acerca de esto? Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas acerca de este tema, vamos a dejar la clase teórica hasta acá y la clase para finalizarlo hasta acá. Nos estaríamos viendo el día martes con ustedes, ya previo al parcial. En el fin de semana voy a dejar las indicaciones del parcial, ¿sí? Y el día martes vamos a realizar, va a ser una clase meramente numérica, es decir, ese día vamos a ver los ejercicios que junto a los ejercicios de esfuerzo normal van a venir en el parcial, perdón, en el corto. Es decir, este corto va a estar compuesto por ejercicios de esfuerzo normal y ley de Hooke, que es bajo esta fórmula que ustedes han visto acá, y la parte teórica que hemos visto, ¿sí? Estos son los temas que van a venir para el examen corto. El día martes analizamos todo lo que es la parte numérica y el jueves estaremos realizando el parcial. Le voy a dejar las guías por ahí y otros videos que se los voy a facilitar con ejercicios de este tipo para que ustedes los puedan ver. Esos videos estarán en la plataforma el día de mañana. Así que esto es todo de mi parte. Muchas bendiciones y pasen una feliz noche.